Hola, esta es la cápsula número 2 de 5 hilos de Orfeo para tejer un poema. Se titula El yo, la máscara que enuncia. Con base en la pregunta, ¿quién habla en el poema? ¿Solo se habla en el poema? ¿Se conversa? ¿Se llora? ¿Se padece? ¿Se grita en el poema? Como ven, las formas de identificar el rostro del poema están en los verbos, pero ya iremos a eso. Usualmente el poema o hasta el poemario tiene un sentido comunicativo específico que recae en el sujeto, propiamente en el sujeto de la oración o en los sujetos de las oraciones. Entre más sujetos haya en un poema, más voces, más rostros vamos a tener. Pero digamos que tenemos un poema de un solo sujeto. En términos abstractos, este sujeto puede ser, es limitado, ¿no? Puede ser singular, plural, determinado, indeterminado, en primera, segunda o tercera persona, ¿no? Si más o menos recuerdo, o si recordamos o abrimos una página sobre los sujetos de la oración, vamos a poder ver sus características completas. Pero en términos abstractos es muy limitado. En términos concretos es ilimitado, o parece, o al menos lo parece, ¿no? Porque el sujeto de una oración puede ser el yo, puede ser la noche, puede ser la luna, puede ser el mar, puede ser una piedra, puede ser el tú, puede ser ellos, pueden ser el nosotros, ¿no? En fin, parece ilimitado el sujeto de la oración. Si nosotros a la hora de escribir un poema estamos conscientes de quién o sobre quién recaen las acciones de las oraciones de nuestro poema, vamos a poderlo escribir de mejor manera, ¿no? Vamos a tener más claridad sobre aquello que estamos intuyendo, aquel rostro que estamos intuyendo en el poema. Es muy importante que en el poema no solo podemos identificar o no solo podemos escribir a partir de nuestra propia voz, de nuestra voz biográfica, que está muy bien partir, o usualmente se parte de una voz biográfica, pero podemos enmascararnos, como he puesto muchos ejemplos, podemos enmascararnos de cualquier materia, ¿no? Podemos ser la noche que llora sobre el mar, ¿no? O yo soy la noche, ahí ya hay otra construcción del sujeto, ¿no? Podemos enmascararnos con el sexo opuesto. En vez de enunciar como hombres, o en mi caso, podría enunciar como mujer o como transexual o como bisexual. El chiste es imaginar la experiencia de los otros para conocernos a nosotros mismos. Nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Y esto me he dado cuenta que sucede que en la poesía no cambiamos los sujetos de las oraciones, no nos atrevemos a salirnos de la voz biográfica. Y creo que el atreverse a salir a hacer una cosa, a hacer otro sexo, a hacer cualquier otro rostro de la vida, nos ayudaría también a conocernos a nosotros mismos en esta experiencia muy íntima que siempre es el poema. Bueno, creo que es así de simple, no hay mayor complicación en la construcción del sujeto de un poema, solo hay que estar conscientes de quién es el que va a hablar en este poema que entonces escribimos, ¿no? Escribí algo, como siempre, que nos puede ayudar a entenderlo mejor. Ya no lo voy a leer todo, voy a leer solo la mitad. Imaginemos al poema como si pintáramos un rostro simple, casi un emoticón. ¿Qué rasgos harán que aparezca llorando? ¿Qué alegre? Si quisiéramos dibujar un rostro que sufre, le pondríamos una boca desencajada, unos ojos medio cerrados y, por supuesto, unas gotas de llanto. De la misma manera, ¿qué necesitamos para escribir un poema lamentatorio de alguien que sufre?
¿Cómo dibujaríamos el rostro de quien llora en el poema? Tendríamos que buscar verbos como gotas de llanto, adjetivos para desencajar la boca y sustantivos como bocas chuecas. Como ven, la intuición originaria del poema se vuelve asunto de palabras, de verbos principalmente. Es muy obvio y fácil. No es lo mismo decir lloro que grito o converso o escucho. También esta característica del yo nos va a ayudar mejor para comprender los poemas. Siempre ubiquemos los verbos de los poemas y pensemos a partir de ellos cuál es el sentido del poema. Si el poema dice escucho unas voces tras los muros, es obvio que se trata de una percepción de lo oculto, ¿no? Y que no se trata de un lamento y que no se trata de una celebración. Así es de simple, lo que parece muy complicado en el poema. Quiero ponerles un ejemplo concreto que me gusta mucho para poder explicar un poquito mejor el rostro del yo. Este es del libro Tabernas y otros lugares de Roque Dalton. América Latina. El poeta cara a cara con la luna fuma su margarita emocionante, bebe su dosis de palabras ajenas, vuela con sus pinceles de rocío, rasca su violincito pederasta, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. ¿Se ve? Espero que sí. Bueno, si vemos aquí los verbos, los verbos son fuma, bebe, vuela, rasca, ¿no? ¿A qué nos remiten esos verbos? Destroza, dice después, ya en el remate que tiene, si ven es una estrofa y luego un remate, en el remate dice destroza. Hay una contraposición de verbos. Los primeros verbos hablan de un ambiente idílico, de embriaguez, sobre sí mismo, ¿no? El estarse rascando sobre sí mismo. Estos verbos, fumar, beber, volar, ¿no? Un ambiente de contemplación, de interioridad. En el remate, que es una contraposición a los verbos primeros, dice destroza, hasta que se destroza los hocicos en el áspero muro de un cuartel. Y entonces esa contraposición nos está indicando que el poeta cambia su rostro. El poeta ya no es el contemplativo, el poeta ya es el que se desmadra o el que lo han desmadrado en una cárcel, ¿no? Si ven, este es un buen ejemplo para mostrar dos caras, dos rostros del yo lírico, dos rostros del poeta, dos rostros de la enunciación en un solo poema. Porque hay que decir que el sujeto es el poeta, viene en la primera línea, el poeta cara a cara con la luna. Así de simple podría ser analizar un poema, y un poco así de simple aparentemente es escribir un poema, aunque sabemos que no lo es. Como tarea, como ejercicio, me gustaría que ustedes escribieran un poema así de corto, puede ser largo también, donde incluyan por lo menos una voz, pueden ser 2 voces, 3 voces, pero por lo menos una voz que no sea la de ustedes, que no sea la del yo biográfico, sino que sea, que se imaginen siendo el mar, que se imaginen, ahorita me acuerdo que hay un poema de como si fueran el cerdo que lo están matando para ir a ser comido, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hay otro poema de Juan Cervera del toro, ¿no? El toro cuando está, el sujeto de la oración es el toro que está sufriendo el movimiento del torero, ¿no? La muerte que le ejerce el torero. Ustedes pueden imaginarse como cualquier ser de la vida y entonces podrían escribir un poema, pero con plena conciencia de hacia dónde van. Y acuérdense, la escritura del poema responde a un duelo. ¿Qué duelo órfico, como hablábamos en la cápsula anterior, qué duelo órfico los lleva a tomar esa voz, a tomar la voz de una mujer, por ejemplo? Yo les pongo mi experiencia. Escribí un libro que se llama Novilunio, y en ese libro que trata sobre el parto de mi hija, me di cuenta que era lo más apropiado hablar
desde la voz de la mujer que está pariendo a la niña, y eso me llevó a un conocimiento mucho más profundo de la experiencia del parto, ¿no? Porque ese era el duelo que me estaba enfrentando yo personalmente, y no fue un mero artificio, no fue un mero artificio superficial, sino me llevó a resolverme esta experiencia. En ese sentido los invito a que el duelo que tengan ahorita en sus vidas lo lleven a partir de una voz poética distinta a la que se identifican en la vida, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy, y nos vemos en la tercera cápsula de 8 hilos para tejer un poema, 8 hilos órficos. Hasta luego.